Buenos días. Bienvenidos a la clase de resistencias de los materiales. En la clase del día de hoy tocaremos el tema de la estructura de los materiales. Estructura cristalina. Unidades que uno o un grupo de átomos de un material forman y repiten en el espacio según las fuerzas de enlace entre sí y el ordenamiento de los mismos, ocupando los nudos singulares de una red espacial geométrica tridimensional. Celda unitaria, donde se lleva a cabo el enlace atómico, son paralelepípedos. Red tridimensional o espacial. Repetición en el espacio de celdas unitarias. Estructura cristalina igual. Red espacial más átomo o grupo de átomos. Aquí mostramos la clasificación de las estructuras propuestas por el físico Auguste Bravais. De fase centrada. De corpo centrado, cúbico. De corpo centrado tetragonal, romboédrico. Hexagonal. De fase centrada. Ortorrómbico. Moniclínico. Triclínico. Cristales iónicos. Punto de fusión elevado, duros y muy frágiles, conductividad eléctrica baja y presentan cierta elasticidad. NaCl, sal común. Cristales covalentes. Gran dureza y elevada temperatura de fusión. Suelen ser transparentes, quebradizos y malos conductores de la electricidad. No sufren deformación plástica, es decir, al intentar deformarlos se fracturan. Diamante. Cristales metálicos. Opacos y buenos conductores térmicos y eléctricos. No son tan duros como los anteriores, aunque sí maleables y dúctiles. Cobre. Consecuencia. El estado sólido de la materia. Fuerte interacción entre partículas. Tienen forma propia y definida. Son prácticamente incompresibles. Depende de las condiciones de presión y temperatura en las que se forme. De la misma forma, estos parámetros condicionan la formación de la estructura interna del sólido. Materiales puros. En esta tabla periódica de las estructuras de los metales se muestra los CCP, estructura cristalina cúbica centrada en las caras FCC. En el español CCP, BCC, estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo BCC, HCP, estructura cristalina hexagonal compacta HCP. Metales. La energía disminuye a medida que los átomos se acercan y se enlazan entre sí. Las estructuras más compactas corresponden a ordenamientos de niveles energéticos menores y más estables. No metales y metaloides son amorfos. Diagrama de fase, hierro. Para una presión constante de un átomo, el hierro pasa de la fase líquida a la fase de hierro delta a la temperatura de fusión de 1539 grados. Si continúa el enfriamiento de la muestra y a 1394 grados un segundo cambio de fase, producirá la transformación de la forma cristalina del hierro delta a hierro gamma. Aleaciones ferrosas y no ferrosas. Las aleaciones se fabrican generalmente mezclando los componentes en estado líquido y con una solidificación posterior. Cuando se produce esta solidificación de mezclas, los cristales a los que da lugar pueden ser de distinto tipo. Según el tipo de cristales que se produzcan se habla de soluciones sólidas, compuestos intermetálicos, fases intermetálica. Diagrama de fase, acero. Esta estructura cristalina puede cambiar con la temperatura o con la presión. En la gráfica se ve la relación de temperatura-presión. Donde mayor temperatura el acero cambia de estado. A temperaturas debajo de 723 grados centígrados y baja presión tenemos el estado de perlita más ferrita y a mayor presión cambia de perlita cementita. Arriba de 723 grados centígrados y abajo de 1147 grados centígrados lo que es austenita. Materiales orgánicos e inorgánicos. Orgánicos. Las fuerzas que unen estas moléculas son también similares, pero su empaquetamiento en los cristales deja muchos huecos que se rellenan con agua no ordenada y de ahí su extrema inestabilidad.
Los distintos modos de empaquetamiento en un cristal dan lugar a las llamadas fases polimórficas, fases alotrópicas para los elementos, que confieren a los cristales, a los materiales, distintas propiedades. Carbono. Diamante. Cada átomo de carbono está unido a otros 4 en forma de una red tridimensional muy compacta. Tienen una extrema dureza y su carácter aislante. Grafito. Los átomos de carbono están distribuidos en forma de capas paralelas separadas entre sí mucho más de lo que se separan entre sí los átomos de una misma capa. Debido a esta unión tan débil entre las capas atómicas del grafito, los deslizamientos de unas frente a otras ocurre sin gran esfuerzo, y de ahí su capacidad lubricante, su uso en lapiceros y su utilidad como conductor. Inorgánico. Unidades aisladas, débil. Materiales más blandos e inestables. Materiales ordenado, cristal. Modelo atómico de un vidrio. Diagrama de fase, carbono. Como observan la gráfica de carbono con relación presión-temperatura. Según el aumento de presión o temperatura, se realiza el cambio del carnobo a diamante, grafito carbono 3. Materiales cerámicos. Determinan la estructura cristalina, el valor de la carga eléctrica de los iones componentes y los tamaños relativos de los cationes y aniones. Las estructuras cúbicas, hexagonales, tetragonales y ortorrómbicas son las más importantes. Es más compleja que la estructura de los materiales metálicos. Los átomos son de diferente tamaño. Cerámicos cristalinos. Se obtienen a partir de sílice fundida. Tanto el proceso de fusión como el de solidificación posterior son lentos, lo que permite a los átomos ordenarse en cristales regulares. Presentan una gran resistencia mecánica y soportan altas temperaturas, superiores a la de reblandecimiento de la mayoría de los vidrios refractarios. Por último tenemos el diagrama de fase de la arcilla, donde vemos que a mayor temperatura y porcentaje de peso se realiza la transformación a mullita la arcilla, compuesta principalmente por silicato de aluminio hidratado, con pequeñas cantidades de otros óxidos. Y con esto último cerramos el tema de estructuras de los materiales. Gracias por quedarse hasta el último diapositiva. Nos vemos la siguiente clase.